Hoy de nuevo en entrevista a Venevisión, José Manuel Puente, economista del IESA, profesor, y en la idea de hacer accesible a todos ustedes la materia económica, desde ya el 793-1634 y el 793-1845, porque sus preguntas también son muy importantes para nosotros. Bienvenido a Venevisión una vez más. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto estar aquí. En materia de control cambiario y de la devaluación, incluso manejada como una hipótesis por muchos sectores, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, yo creo que lamentablemente la devaluación es inevitable y en algún momento del 2013 van a tener que implementarla. La pregunta, la discusión es ¿cuándo exactamente y de qué manera lo van a hacer? Pero hay al menos 4 desequilibrios muy claros que hacen inevitable ese ajuste cambiario. Uno, el tipo de cambio del mercado negro es 5 veces el valor del tipo de cambio oficial, del 4.30. Esa brecha es inmanejable en el mediano plazo. 2, el nivel de reservas operativas líquidas del Banco Central, la cantidad de efectivo que tiene el Banco Central para actuar en el mercado cambiario es muy, muy pequeño y se hace necesaria la devaluación. 3, el nivel de importaciones llegó en el año 2012 al nivel más alto de toda la historia económica, 56.000 millones de dólares. Se hace necesaria la devaluación para moderar las importaciones. Y 4, el déficit fiscal. El gobierno cierra el 2012 con un déficit fiscal por encima del 8% del PIB y necesita más bolívares por los dólares que exporta y por eso necesita la devaluación. Conclusión, la devaluación del tipo de cambio del 4.30 y del 5.30 va a ocurrir en algún momento del 2013 inevitablemente. Dentro de la dinámica de la economía actual, mientras se determina qué va a pasar con la moneda, ¿qué explica esto que usted acaba de decir? 5 veces más que el cambio oficial, el que se mueve en el denominado mercado negro. Hay varias razones explicando eso y yo creo que ha habido un muy mal manejo macroeconómico de la coyuntura. Una es que el Banco Central no tiene la liquidez en dólares para poder actuar y una de las razones por las que no tiene los dólares para actuar es porque el Banco Central ha estado haciendo transferencias sistemáticas al Fondo de Desarrollo. Solo para dar una idea, en los últimos 6 años, Banco Central ha transferido a las reservas internacionales 41.000 millones de dólares al Fondem, que ese Fondem se ha utilizado para probablemente cosas muy buenas como programas sociales o misiones, que yo estoy de acuerdo. El problema es que en la medida que transfieres grandes volúmenes de dólares de las reservas al Fondem, dejas al Banco Central sin la capacidad de acción en el mercado cambiario y el mercado negro ha estado subiendo como la espuma, entre otras cosas porque SIDME, que estaba liquidando en octubre, septiembre, 35, 40 millones de dólares por día en dólares, ahora está liquidando 12, 15, 14 y ha dejado sin liquidez el mercado y el tipo de cambio ha estado subiendo hasta las nubes y eso se está manifestando de manera muy fuerte en altas y persistentes inflaciones para los venezolanos, especialmente para los más humildes. Sobre esta tesis personal que usted maneja sobre la inevitabilidad de un ajuste cambiario, ¿cuál es el efecto? Y me atrevo a preguntarle incluso si tiene la respuesta, ¿cuáles serían las causas de que avance cada día sin que se tome una decisión como esa que usted avisora inevitable? Bueno, yo creo que parte del problema, hay que destacarlo con mucha fuerza, es que la economía va detrás de la política. La crisis política que vive el país, la incertidumbre política, la enfermedad del presidente ha rezagado cualquier posibilidad de decisiones económicas. ¿Y cuál es el problema de la economía? Que sí, la economía a veces puede seguir a la política, pero en la medida que rezagas las decisiones económicas, como la decisión del mercado cambiario, actuar en el mercado cambiario, el tipo de cambio sube y sube y sube. Y yo creo en este momento que lo menos malo que le puede pasar a Venezuela es que el gobierno actúe en política cambiaria, ajuste los tipos de cambio y defina un nuevo esquema cambiario que le dé certidumbre al mercado y haga que el tipo de cambio del mercado negro al menos se estabilice y no siga subiendo. Si el gobierno no actúa en materia cambiaria, el mercado negro va a seguir subiendo como consecuencia de liquidez de dólares y la incertidumbre política que está atravesando el país. Hablando de dólares, y ayer conversábamos con el ministro Rafael Ramírez y hacía alusión al asunto. La modificación a la normativa referida a los precios del petróleo, incluso aquellos precios exorbitantes, y que debería tener como efecto inmediato proveer una mayor cantidad de dólares al Banco Central de Venezuela. ¿Qué relación guarda con todo esto? Eduardo, con la reforma que se anuncia esta semana, básicamente se está arrimando agua a mi molino y se está ratificando el punto. El gobierno anuncia una modificación del esquema de ahorros y lo que plantea es asignarle más dólares al Banco Central y un mayor aporte de PDVSA al fisco. Con esto está reconociendo que en el pasado estaba haciendo importantísimas transferencias de dólares al Fondem y con eso estaba dejando sin liquidez al Banco Central. Esta reforma ratifica el punto.
y implica que van a asignar una mayor cantidad de dólares al Banco Central para que pueda actuar en el mercado cambiario. El único problema, y agradecemos que la política económica haya rectificado, el tema es que tal vez ya es demasiado tarde porque el tipo de cambio del mercado negro llegó a un nivel que difícilmente va a poder bajar. Estamos hablando de la ley de precios extraordinarios y precios exorbitantes del mercado internacional de hidrocarburos. Pasemos a otro asunto que tiene que ver con lo administrativo. Recientemente usted fue vocero en el anuncio que hacía el país la organización Transparencia en cuanto a la transparencia fiscal. Hablaba incluso de un índice mundial. ¿Cuál es el contexto de este mensaje? Sí, básicamente tenemos 1 año y medio trabajando en un índice mundial de transparencia fiscal. Es la 4ª vez que se realiza en el mundo. En este momento se hizo un estudio para 100 países del mundo tratando de medir transparencia fiscal, qué tan transparente o qué tan pública es la información presupuestaria en Venezuela comparado con otros 99 países del mundo. Y en ese índice Venezuela sale mal parado, sale en el puesto 65 de 100 países, como un país que produce mínima información presupuestaria. Y esto está vinculado con lo que estamos viviendo. En la medida que los presupuestos nacionales se han ido por la vía cuasi fiscal, es decir, por la vía paralela, extraoficial, presupuestos que no pasan por la Asamblea Nacional, que no pasan por Contraloría, sino que se vuelven presupuestos paralelos, la política fiscal ha perdido transparencia, la política económica ha perdido transparencia y se da, por ejemplo, estas sistemáticas transferencias de un banco central de reserva a un Fondem, que es, de hecho, constitucionalmente está prohibido, porque el Banco Central no puede financiar política fiscal. Entonces, los niveles de poca transparencia en las finanzas públicas están vinculados con la inestabilidad cambiaria que está viviendo el país y el índice mundial de transparencia lo refleja. Ayer tuvimos en esta misma silla a esta hora al ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, y explicaba toda la perspectiva en materia de minería, todos los planes en conjunto con el gobierno de la República China, la República Popular de China. Y obviamente hay una relación de endeudamiento, de recursos de financiamiento. ¿Cómo se aprecia esa perspectiva desde el tema de los compromisos que está adquiriendo Venezuela en el exterior para desarrollar procesos de crecimiento para la economía? Los procesos de integración y de acuerdo son positivos, pero en el fondo chino hay una muestra muy clara de esa política presupuestaria paralela. El fondo chino venezolano es un fondo cuasi fiscal. Ese fondo no pasa por la Oficina Nacional de Presupuesto, no pasa por la aprobación de la Asamblea Nacional y ni siquiera pasa por el control de Contraloría. Si por alguna razón desaparece $1 millón de ese fondo chino, Contraloría no tiene ninguna potestad. El ministro decía, somos soberanos. Cuando yo le preguntaba si era cierto el titular según el cual el gobierno chino no estaba dispuesto a dar mayores recursos de financiamiento porque no estaba de acuerdo con la manera en que eran administrados, ¿no? Él dijo, somos soberanos. Claro, hay un tema doble ahí, pero el punto que yo quiero ratificar es el tema de transparencia fiscal. Estamos de acuerdo con esos procesos de acuerdos de integración, pero tienen que ser transparentes y tienen que rendir cuentas. Hay que hacerlo pasar por la Asamblea Nacional y por los órganos de Contraloría. Eduardo, algo que tenemos que aprender en este país, todos los venezolanos y sobre todo los asesores de política económica, es que en la medida que tú, por ejemplo, generas un Fonden, un Fondo de Desarrollo Nacional, y financias programas sociales, esos programas sociales son muy positivos, pero tienes que buscar vías de financiamiento fiscales para ese gasto. Si tú financias esos programas sociales con recursos del Banco Central y debilitas la acción del Banco Central y de la política cambiaria, puedes estar destruyendo con los pies lo que haces con las manos. Le das a la gente misiones, le das a la gente misión vivienda, barrio adentro, pero después generas una inestabilidad cambiaria que hace que el tipo de cambio se devalúe en 300 o 400%, generando inflación y empobrecimiento de los venezolanos. Tenemos que aprender a manejar de manera disciplinada la política fiscal y la política cambiaria para no arruinar con los pies lo que hacemos con las manos. Gracias por esta visita. Muchas gracias a ti, Eduardo. Mucho éxito. José Manuel Puente, economista del IESA, temas que a todos interesan.